Eso es. Muy bien, muy buenas tardes. Entonces, vamos a comenzar la unidad número 2 de este curso de seguridad de redes. Esta es una unidad, es un poquito más densa, es un poquitito más técnica, más teórica. Sin embargo, le hemos hecho los ajustes para que tenga una buena comprensión de parte suya de un tema que es muy interesante. Es un tema antiguo y que ha ido cobrando vigencia con el tiempo. Se trata de la criptografía. ¿Ok? Criptografía. Vamos a ver hoy día, espero que veamos un poquitito de historia, de qué se trata esto, de dónde viene la criptografía, algunos conceptos relacionados, y vamos a alcanzar a ver algunos tipos de cifrado, por lo menos algunos tipos, incluso podemos hasta alcanzar a hacer algunos ejercicios para comprender bien de qué se trata esto de la criptografía. Muy bien, comenzamos entonces con nuestro tema. La criptografía es tan antigua como la escritura, ¿ya? Tan antigua como la escritura. Podríamos casi pensar que la escritura misma es una forma de criptografiar el lenguaje. Solo que estamos tan acostumbrados y todos conocemos el significado de todas las letras y todas las palabras que para nadie esto es una criptografía, para nadie significa algo diferente, algo extraño, excepto para alguien que no conoce nuestro lenguaje, ¿ya? Tal vez esa podría ser la única persona que podría pensar que lo que está escrito acá, por ejemplo, en esta misma lámina, está criptografiado, porque no entiende nada, no entiende nada, no está acostumbrado a este lenguaje, a este idioma, ¿ok? Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos ponen algún lenguaje que tiene una forma diferente, ¿ya? Podríamos pensar que el inglés, el francés, tal vez el alemán, latín o cualquier otro tipo de lenguajes son bastante parecidos porque tienen una estructura parecida, tienen verbos, artículos, etc. Pero si ya nos metemos, por ejemplo, en un lenguaje de otro tipo como el árabe, por ejemplo, el árabe de hecho se escribe al revés, se escribe de derecha a izquierda, y ahí ya nos empieza a complicar un poco la cosa, ¿ya? En algunos casos la lengua árabe o la lengua hebrea no tiene algunas vocales, entonces ya nos cambian la forma, ¿ah? Con el respecto al inglés, uno va traduciendo casi palabra por palabra y con algunas reglas, excepto ya en otros lenguajes en que no es así. Bueno, la criptografía, como les decía, es tan antigua como la escritura misma. De hecho, los egipcios podríamos pensar que ellos son los que primero usaron métodos criptográficos. Ellos no hablaban, como están en estas imágenes acá abajo, no hablaban de esa forma. Ellos se expresaban de una cierta forma, pero para representar ciertos cuentos, historias o algunos relatos, ellos tenían una escritura llamada cuneiforme, una escritura bien particular, y la imprimían ahí. Entonces, quien quería saber lo que significaba eso tenía que estudiar más allá del lenguaje que se usaba en Egipto, que era una mezcla, hoy día una mezcla de árabe con otros lenguajes. En cambio, ellos usaban los llamados jeroglíficos, que son estas figuritas y que tienen un significado. Hay una traducción casi figura por figura de lo que significa, y por lo tanto se puede con algún esfuerzo, pero se puede y se sabe cómo traducir, ¿ya? Eso es siempre lo importante. ¿A quién se le atribuye el primer método encriptado como lo usamos hoy, de la forma en cómo usamos hoy la encriptación? Se le atribuye al general Julio César. A Julio César, al general romano, quien para enviar mensajes, enviaba mensajes
con un mensajero, por ejemplo, a través de un caballo, un corcel que iba y llevaba un mensaje, un rollo escrito, y eso le hacía una posta y se lo pasaba a otro y a otro y otro hasta que llegaba el mensaje. No era como los correos electrónicos hoy día o como los WhatsApp. Bueno, él sabiendo que el mensajero podía ser interceptado por los enemigos y por lo tanto el enemigo podía conocer el contenido del mensaje, entonces él inventó una forma de esconder el mensaje en el mismo texto. Escondía el mensaje y la persona que lo recibía sí sabía cómo descifrar el mensaje que venía escondido. Vamos a ver un ejemplo en unos minutos más, ¿ok? Así que a él se le atribuye el primer método de encriptado tal como lo conocemos hoy. El libro más antiguo que habla de criptografía data del siglo XIV. Hay un libro del siglo XIV en donde ya se habla del tema y se menciona la forma en cómo se puede hacer o algunas técnicas para hacerlo. Esto se puede hacer en papel, o sea, tú puedes escribir una palabra en un papel y transformarla en otra y enviar esa otra palabra. Y la idea es que el que va a recibir tu mensaje sepa cómo tomar esa palabra que le llegó y volver a convertirla en la palabra que originalmente yo emití. ¿Ya? De eso se trata la criptografía. En el siglo XV, el León Battista Alberti escribe el Tratado de Cifras y en 1530, ya iniciado el siglo XVI, publica Poligrafía. Ahí tenemos dos tratados ya más trabajados, con ciertas técnicas y explicando cómo se puede hacer y sobre todo explicando que tú mismo puedes hacer una criptografía tuya que nadie más sepa, porque no sacamos nada con hacer una criptografía como la sabe hacer todo el mundo, y por lo tanto quien tome un mensaje nuestro que vaya encriptado, perfectamente lo puede desencriptar. La idea sería que eso no ocurriera, que yo pudiera inventar una criptografía mía para comunicarme con usted y solo con usted. Y si me quiero comunicar con otra persona, entonces yo le cambio una cosita a la criptografía y usted y yo sabemos con cuál criptografía nos comunicamos. Y con la otra persona yo tengo otra clave de criptografía para comunicarme con la otra persona y que nadie más sepa descifrar eso. Eso es lo más importante en la criptografía. Que no sea sencillo, por no decir imposible, porque imposible es mejor no mencionar esa palabra. Es como mencionar siempre o como mencionar jamás. ¿Ah? Nunca, jamás, siempre, imposible. Son palabras grandes, digamos, grandes, que pueden terminar de ser imposibles. Pueden terminar de ser imposibles y terminar siendo posibles. Ok. Muy bien, muy bien. Vamos a silenciarle el micrófono para ahí algunos que están con el micrófono activo. Ok, perfecto. Muy bien, continuemos. Entonces, estamos hablando de Julio César con el primer tema, la primera criptografía que se conoce, de la que hay registro, y estamos hablando del siglo XIV y XV de León Battista, quien se considera el padre de la criptografía. En el siglo XVI ya León Battista había sacado sus dos tratados. En este momento destaca Girolamo Cardano, otro autor que trabaja el tema y lo mejora y lo explica, lo expone de una mejor forma, ¿ok? De una mejor forma. Fíjense que a partir del siglo XIX, hasta antes del siglo XIX no se había utilizado sino un método que lo vamos a ver inmediatamente. Se había usado solo un método y en el siglo XIX se empezó a usar otro método que se llama transposición. Como les digo,
ambos los vamos a ver en un momento más y con ejemplos. Entonces, habían usado hasta antes del siglo XIX la sustitución, cambiar palabras o letras por otras letras, y a partir del XIX se empezó a usar la transposición y que aporta bastante más seguridad porque permite confundir aún más y no es tan fácil encontrar el mensaje original. ¿Ok? La primera patente ya con inscripción, con un algoritmo, con una forma, data de 1919. 1919, chiquillos, hace solo 100 años. Hace solo 100 años se inscribió la primera patente y aquí faltaba una letra. Se me fue. La patente la obtienen Alexander Koch y el alemán Arthur Chervius. Fíjense que Alexander Koch no es tan conocido como Arthur Chervius. Arthur Chervius, además, a partir de esta patente que él saca, él trabaja después para el gobierno y el ejército alemán después de la Primera Guerra, y este es el hombre que inventa Enigma. Enigma es tal vez la primera máquina que criptografiaba con algún grado de automatización, criptografiaba los mensajes que los alemanes utilizaban en el ejército, sobre todo en el ejército para la Segunda Guerra. Yo no sé si usted conoce la máquina, la vamos a ver en unos minutos más también. Tengo una foto de una máquina Enigma, y es la máquina que criptografiaba los mensajes, o sea, había un mensaje de parte del alto mando alemán para invadir un cierto lugar, para retirarse de otra parte, para reforzar algo, para avisar que venían los aliados. Y ese mensaje, los altos jerarcas lo escribían, lo pasaban por una máquina, y esa máquina lo transformaba en otra cosa, y esa otra cosa la enviaban por telégrafo, con código Morse, por telégrafo. Ahora, el telégrafo alemán estaba intervenido por los aliados, y los aliados recibían todos los mensajes que iban por telégrafo alemán, los recibían ellos y los miraban y no entendían nada. No entendían nada porque no estaba en alemán. Las palabras que ahí aparecían no eran palabras, eran cosas, letras muy extrañas, no significaban ninguna palabra. Buscaron primero en qué idioma estaban, no era ningún idioma. Y era alemán, pero criptografiado, alemán escondido. Y ha de saber usted que los aliados ingleses, norteamericanos, empezaron a trabajar y juntaron un grupo de unos 5 o 6 matemáticos para intentar descubrir cómo traducir, cómo convertir esos códigos, esos mensajes extraños alemanes, traducirlo y convertirlos en alemán, en idioma alemán, y poder traducirlo y saber de qué se trataba. Bueno, en ese intento es que ya a finales de la Segunda Guerra, el equipo liderado por Alan Turing logra hacer otra máquina, porque para desencriptar algo hay que intentarlo muchas veces. Si tú no tienes la clave con la que fue encriptado, tú tienes que intentar muchas veces con otra clave hasta que le apuntas. Y eso puede significar horas
días o meses. Y a ellos no les servía horas, horas podría servirle, pero no días ni meses. Por supuesto que no les servían ni los días ni los meses. ¿Ok? Ok, ni un problema, estimado. Denle nomás. Me avisa un joven que va a reiniciar su equipo. Sí, no, ni un problema. Ok, bueno, podemos hablar un poquito más de la máquina Enigma en un ratito más, ¿ya? Si usted quiere saber un poco más y quiere adentrarse en el tema, puede ver la máquina, la película. Hay una película, El Código Enigma, ¿ok? Puede ver la película y puede conocer de qué se trataba y va a ver que está muy relacionado con lo que estamos conversando hoy. Muy bien. El mayor desarrollo de la criptografía se dio en el periodo entre las dos guerras, ¿ya? Probablemente porque tanto los alemanes como las otras potencias, después de la Primera Guerra Mundial significó un cambio radical en todos los ejércitos y por lo tanto una de las cosas que empezaron a darse cuenta era que tenían que conversar de manera no tan abierta, más oculta, porque las conversaciones en ese minuto se hacían a través del telégrafo y el telégrafo era fácilmente pinchable. En cualquier parte yo podía poner un cablecito y escuchar las conversaciones telegráficas y saber lo que estaban hablando los enemigos. Entonces, todos tomaron conciencia de eso y dijeron, ok, ya que no nos queda otra que transmitir a través del telégrafo, por lo menos que lo que transmitamos no lo entienda nadie. Ese era el objetivo. ¿Ok? Todo esto, la máquina Enigma, la criptografía hasta ese momento era simétrica. Lo vamos a ver al terminar esta clase. Era simétrica, era una criptografía, podríamos llamarla simple. ¿Ok? Simple. El año 75, recién el año 75, ahora nomás, hace 40 años atrás, 45 años atrás, Diffie y Hellman, dos matemáticos, establecen las teorías para algoritmos de llave pública. Y esos ya no son simétricos, son asimétricos y usan dos tipos de claves simultáneamente. ¿Ok? Entonces, recordemos, hasta antes del 75 y todo el siglo XX y parte del XIX, las claves eran sencillas y simétricas. Vamos a ver el concepto de inmediato. Y a partir del 75 se sientan las bases para poder tener algoritmos con claves de llave pública, que significa que en vez de una clave para encriptar y desencriptar se utilizan dos. Y eso da un salto y lo vamos a ver ya de hoy. Ahí hay una fotito de la máquina que desarrolló Alan Turing para desencriptar los mensajes de los alemanes. ¿Ya? Los mensajes venían con, ya sabían ellos, le llamaban el código Enigma, y ellos metían el mensaje a esta máquina y esperaban hasta que la máquina, después de unas horas, poquitas horas, 2-3 horas, lograba entregar el mensaje en alemán, pero en alemán legible y podían descifrarlo. Un tema. Usted se imaginará que hoy día todas las comunicaciones de los militares están encriptadas, por supuesto que sí. Pero sabe que esto pasó ya más allá del mundo militar. Hoy día todas las telecomunicaciones están encriptadas. Si yo quiero mandarle mi root, pongo mi root y mi password en un sitio web de un banco, yo pongo mi password, mi root y mi password aquí en mi PC y esos dos datos, root y password, se van por una línea abierta, una línea inalámbrica, que podría estar pinchada por cualquier persona. Cualquier persona que sepa un poquito podría pincharme la línea y estar viendo mi root y mi password. Por lo tanto, el PC que yo tengo acá, a través del sitio del banco,
no envía el root y el password como yo los digité. Envía un root y un password encriptado. Por lo tanto, la persona que pinche esta comunicación que yo tengo con el banco no va a tener a la vista mi root y mi password. Va a tener a la vista otra cosa que no es fácil que logre descifrarla y llegar a mi root y mi password. De eso se trata la criptografía. De eso se trata. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad entonces? Hay una doble finalidad en la criptografía. Uno, garantizar el secreto en la comunicación entre dos entidades, entre dos personas, entre dos organizaciones. Garantizar el secreto, o sea, lo que estamos conversando no tiene nadie por qué capturarlo y leerlo libremente. No, si lo logra capturar, va a capturar cualquier cosa menos lo que yo envié, porque yo envío encriptado. Segundo, asegurar que la información que se envía es auténtica en un doble sentido. O sea, por ejemplo, también el objetivo de la criptografía es asegurar que si va un mensaje y ese mensaje le llega a usted y ese mensaje que le llegó a usted de parte mía, en alguna parte dice que va de Andrés Paiva, entonces la criptografía se encarga de asegurarle a usted que usted se queda tranquilo de que el que le envió ese mensaje es efectivamente Andrés Paiva. Y no es alguien que me está suplantando. Eso también es una finalidad muy buena que tiene la criptografía, ¿ya? Y, bueno, como un corolario, como una consecuencia de esto, una finalidad es impedir que el contenido del mensaje enviado, que le llaman criptograma, el contenido del mensaje enviado ya criptografiado, se llama criptograma. Impedir que este mensaje sea modificado en su tránsito. O sea, ojo, que alguien intercepta el mensaje y además lo modifica, el receptor se va a dar cuenta. El programa que lo recibe. El programa que recibe algo no le va a calzar y va a pedir el mensaje de nuevo. Se lo va a pedir al emisor de nuevo. Eso es interno, chiquillo. No es a través de... No es que yo me dé cuenta, no. Yo le envío otro mensaje. El mensaje es encriptado. Llega donde usted. Se desencripta. Y si el mensaje fue modificado, el programa que desencripta, antes que se lo muestre a usted, se da cuenta que hubo una modificación y me vuelve a pedir a mí que lo mande de nuevo, pero me lo pide a mí, no a mí, se lo pide al programa que está aquí en mi PC. Y entre programas conversan y vuelve a enviarse, y cuando ya llega y se da cuenta que no está encriptado, que no está modificado, entonces se lo entrega a usted. Eso ocurre en fracción de segundos, y por lo tanto nosotros no nos damos cuenta de que hubo un rechazo original y que volvió a pedirlo. ¿Ok? Es como si esta imagen alguien le interceptó y me puso aquí unas gafas. Al llegar a su PC, el programa que lo recibe se dio cuenta que viene con una modificación y lo pide de nuevo y llega bien. Y usted no alcanza a ver las gafas, que nunca existieron, pero alguien las modificó. Chiquillos, hoy en día, lamentablemente, está lleno de gente que se dedica a esto. Algunos se dedican buscando alguna ganancia, buscando capturar un root, un password de un banco y poder hacer una transferencia. Sí, hay gente que se dedica a eso, ¿ok? Pero hay otras personas que se dedican a esto por hobby, entre que por molestar y entre que por ganar cierto prestigio, poder decir, oiga, yo intervine en el Banco Estado. ¿Se fija? Eso es, en el mundo de los atacantes, es un prestigio extraño. ¿Cómo puede haber gente que se dedica a eso? Bueno, la hay, ¿ya? Así que la encriptación hoy día no es para el mundo militar, por supuesto que también,
Pero lo fuerte es en el día a día de todas nuestras comunicaciones electrónicas. Todas están encriptadas, excepto algunas que podremos darnos cuenta por qué no las encriptan, ¿ya? Podrían haber algunas que no se encriptan y tiene bastante razón para que encriptarlas. ¿Mm? Ok, sigamos. La criptología o el estudio de la encriptación. La criptología es un concepto y dice que se conforma de matemáticos y gente investigadora. Este tema no es tanto de los informáticos, ¿ah? Los informáticos hacemos el programa que produce la encriptación, pero la encriptación la inventan principalmente científicos y matemáticos. Ellos inventan la encriptación. ¿Ok? Entonces la criptología, que es un concepto, se conforma de matemáticos e investigadores que se dedican a inventar nuevos algoritmos. Siempre es bueno estar inventando un nuevo algoritmo porque hay gente que está tratando de descifrar un algoritmo que tú creaste para modificar un texto y mandarlo criptografiado y por lo tanto después de un tiempo van a lograr descifrarlo, van a lograr y ese algoritmo va a quedar obsoleto. No tiene sentido que yo utilice un algoritmo que todo el mundo sabe cómo desencriptarlo. Es absurdo, es totalmente absurdo. Yo tengo que ir usando algoritmos nuevos o algoritmos que yo sé que nadie los puede desencriptar todavía, porque algunos algoritmos dejan corriendo un programa que descubre el algoritmo y lo dejan corriendo por días y meses hasta que logra dar con la clave. ¿Ya? Bueno, la criptología o llamémosla ciencia que estudia el encriptamiento de mensajes, abarca dos grandes áreas, el criptoanálisis y la criptografía. Estábamos hablando de la criptografía recién. Abarca dos grandes áreas, el criptoanálisis y la criptografía. Muy bien. Criptoanálisis es un concepto nomás, chiquillos, no se preocupen. El criptoanálisis se encarga de encontrar sistemas para descifrar la información que se transmiten a través de un medio. O sea, aquí, miren, ahí tenía una Z. El criptoanálisis se encarga de encontrar sistemas para descifrar la información. ¿Ok? Es una técnica o un conjunto de técnicas que intenta encontrar la clave utilizada entre dos comunicaciones. ¿Ya? Podríamos pensar que el criptoanálisis no es bueno, tiene mala intención, porque si alguien encriptó un mensaje y lo manda para el otro lado, ¿qué tengo que andar yo haciendo un análisis de ese encriptado para tratar de descifrarlo? ¿Bien? Sí, podría ser. Pero también podríamos pensar que un cerrajero es algo malo, porque tú puedes contratar un cerrajero cuando se te queda la llave del auto adentro del auto y el cerrajero va y te abre el auto. Él encuentra la clave para abrirte el auto sin dañarlo. Aquí también, chiquillos, el ataque al Banco Estado que ocurrió hace poco, que es de un tipo ransomware, es un ataque en el que te encripta los archivos y acostumbran cobrar o pedir un rescate por ello. Oye, ¿quieres la clave? ¿Quieres que te pase la clave para que puedas recuperar tu archivo? Ya, págame tanto por la clave. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Normalmente recurren a los respaldos o recurren a gente experta en criptoanálisis y que intentan descubrir la clave que le metieron en los archivos, ¿ya? Para poder volver a abrirlos. ¿Es complejo? Sí, es complejo, no es fácil. Hay que echar a andar muchos programas que van probando diferentes tipos de claves, ¿ok? Bueno, eso es criptoanálisis. Y criptografía nosotros ya sabemos, porque ya hemos estado hablando del tema, de criptografía es lo que hemos estado más hablando, viene de dos palabras de criptos o oculto y grafos, escritura. ¿Ya? Criptografía, escritura oculta, escritura secreta. ¿Bien? Hay una definición un poco más pulcra y tiene que ver con que la criptografía es la ciencia de aplicar matemáticas complejas, bastante complejas, para aumentar la seguridad de las transacciones electrónicas. ¿Ok?
O sea, si yo pongo mi root y password en el banco, la idea es que nadie vea ni mi root ni mi password, que no sean capaces de capturarlo. Y si los capturan, no son capaces de identificar, porque lo que va es cualquier cosa menos algo que se parece a un root o algo que se parece a una clave, totalmente secreto, oculto. Una vez que estoy dentro de mi cuenta del banco, todas las comunicaciones de ahí, los botones y todo lo que yo haga también va criptografiado. Porque si yo hago una transferencia de dinero de una cuenta a otra, la idea es que se haga de la cuenta donde yo estoy a la cuenta a la que yo quiero enviar el dinero. Y no que alguien intercepte eso y el dinero termine pasando a una cuenta de otra persona, no de la que yo lo envié. ¿Ok? Esa es la modificación que a veces aspiran algunas personas a hacer. Entonces la criptografía, la ciencia de aplicar matemáticas complejas para aumentar la seguridad de las transacciones electrónicas. Nosotros en este momento, nosotros podríamos ya hacer elecciones, votaciones electrónicas a través de la red. Hay suficiente material y algoritmos excelentes de criptografía para que pudiéramos hacer las votaciones a través de la red sin necesidad de tener que ir a un local de votación y armar las mesas y armar las cajas. Ahora, lo que pasa es que hay un nivel de desconfianza muy grande, digamos. ¿En qué cosa? En que si yo voto sí o voto no, o apruebo, rechazo, o A, B, C, D, lo que yo vote, que mi voto efectivamente permanezca sin ser modificado hasta el final, que permanezca sin ser modificado. Y ya no se trata de que se permanezca sin ser modificado entre el lugar donde yo voté, que puede ser mi casa, y el servidor donde quedó la información. Por supuesto que ahí le metemos criptografía y no hay modificación. Si voté A, allá llega una A y nadie la intercepta y nadie la cambia y llega una A. Bien. Pero una vez que está en el servidor de allá, supongamos un servidor del servicio electoral, del CERVEL, nadie me garantiza de que una persona de adentro del CERVEL, un informático del mismo CERVEL, le van a pagar mucho dinero para que cambie todas las A por B o todas las B por C. Perfectamente ese tipo de cosas podría ocurrir. Entonces hay que cerrar muchas otras puertas, no solo la puerta que va entre mi PC y el servidor donde yo voté. Hay que cerrar muchas puertas dentro de los servidores. Chiquillos, es complejo todavía, pero me encantaría que ya existiera porque sería más cómodo, más fácil, más rápido y además más barato. ¿Alguien sabe cuánto vamos a gastar en el plebiscito? Jóvenes, ¿alguien tiene una idea cuánto vamos a gastar en el plebiscito? ¿Sí? Díganme que sí, por favor. A ver, por ahí tenemos una respuesta, un chat. Ni idea. Ok. Bueno, yo le voy a dar la cifra de lo que se va a ganar, se va a gastar en el plebiscito. Y en esa cifra está considerado, por ejemplo, la franja electoral. Esa franja que la dan al mediodía y en la tarde, que está financiada por todos nosotros. Usted y yo estamos financiando eso. Bueno, en el plebiscito se van a gastar 25.000 millones de pesos. 25.000 millones de pesos. Tremendo. Bueno, póngase a sumar nomás, pues. Póngase a sumar. La gente que están de vocal de mesa se les paga, ¿cuánto? 10.000, 15.000 pesos por estar en el día. Hay que hacer una caja, hay que hacer una urna. Hay que hacer una caja y esa caja la hace alguien. Y hay que ponerle un candado y un vidrio y hay que pintarla y hay que llevarla y hay que movilizar a las tropas para que cuiden el lugar y hay que poner una mesa y hay que darles colación a la gente que está ahí. La franja electoral capaz que sea lo más caro.
El minuto, el segundo de televisión es carísimo. Entonces, pero eso es lo que vale el plebiscito. Si ya lo dijeron el otro día. ¿Sabes que a nadie le importa? ¿Ah? Porque nadie lo siente. Pero ¿sabes qué? Son 25.000 millones de pesos que se podrían haber ocupado en otra cosa que sea ultra urgente. Y no fue nomás. No fue nomás. Bueno, tenemos pega, ¿se fija? Porque si podemos avanzar más en estos temas de criptografía, por ejemplo, podríamos terminar haciendo votaciones electrónicas baratísimas, más rápido, todo más eficaz. Podríamos seguir haciendo clases remotas. Yo no tendría ningún problema en hacer clases remotas forever. Si nadie se mete y nadie hace nada. Hay mucho que trabajar todavía. Bueno, la criptografía además se encarga de la seguridad en el envío de datos. Eso es, principalmente es eso. Yo me quedo tranquilo que yo mandé una A y llegó una A. Y yo, Andrés, se la envié a Pedro y la A salió de Andrés y llegó a Pedro. Y si alguien le interceptó una J. y no era J lo que yo mandé una A, pero él interceptó una J y capaz que crea que yo mandé una J. Y toma decisiones con esa J, y no era J, era A. Muy bien. Muy bien, chiquillos. 2 métodos criptográficos básicos. Eso es lo que vamos a ver hoy día. 2 métodos básicos criptográficos. Uno es sustitución, que es lo que se utilizó fuertemente hasta el siglo, por acá está, hasta el siglo XIX y parte del siglo XX se utilizó muy fuertemente la sustitución y después se empezó a usar más la transposición. Vamos acá. Entonces, la sustitución consiste básicamente en lo siguiente. Yo sustituyo caracteres o letras, si usted prefiere le ponemos letras acá, sustituir las letras del mensaje inicial por otras letras. Las nuevas letras, vamos a ponerle letras, ya para que nos quede más claro. Las nuevas letras pueden ser de cualquier tipo, incluso pueden ser símbolos también, pueden ser dígitos también, ¿no? Por eso que decía caracteres, pero lo vamos a dejar como letra, creo que queda más claro. Aquí tenemos algunos ejemplos clásicos y los vamos a ver ahora. Tenemos el algoritmo del César, de Julio César. Vamos a ver qué es lo que usaba Julio César para mandar sus mensajes. No había internet, viejo, ni WhatsApp, así que tenía que escribir mensajes en un papelito. Pero tenía un secretario que lo criptografiaba y lo escribía en otro papelito criptografiado y mandaba el papelito criptografiado. Y cuando llegaba al otro lado, le llegaba un secretario de allá que lo descriptografiaba y se lo entregaba al remitente, al general al que le iba el mensaje, ¿ya? Vamos a ver el algoritmo de César, el ROT 13, ROT 47 y Vigenère, otra técnica de sustitución un poquito más sofisticada, ¿ya? La Vigenère ya era una técnica también de sustitución, pero un poquito más sofisticada. No sustituía las letras, sino que sustituía el orden de las letras. Pero armaba una sopa que no era fácil de desencriptar. Transposición, también se cambia el orden, así que ahí vamos a verlo inmediatamente. Vamos a ver algunos ejemplos y les voy a pedir que ustedes hagan algunos ejercicios también. Mire, el algoritmo del César. ¿Cómo funciona el algoritmo del César? De la siguiente forma. Bueno, es llamado así porque lo usaba Julio César para enviar mensajes secretos. Es uno de los algoritmos más simples que hay. O sea, hoy día nadie, pero nadie en ningún sitio web,
en ningún banco, en ninguna parte, a alguien se le ocurriría ocupar el algoritmo del César. O sea, definitivamente no, porque la mayoría de los programas que buscan las claves son los primeros que buscan y se dan cuenta de inmediato, está usando el algoritmo de César. Qué simple. ¿Cómo pudo usar una cosa tan simple? Veamos cómo funciona. Mire, veamos un ejemplo. A la letra A, el algoritmo de César decía lo siguiente, que a la letra A le corresponde la D, a la B le corresponde la E, y así sucesivamente. Mire, empecemos de aquí. Yo lo empiezo de la X por una razón que ya nos vamos a dar cuenta. Mire, cuando hay una A, cámbiala por una D. Cuando hay una B por una E, una C por una F, entonces va siempre cambiando las letras por la cuarta letra que viene después de esa letra. Si viene una A, la cambia por la D, la cuarta letra. Viene una B, la cambia por la E, etc. Entonces, cuando llegamos aquí a la W, si hay una W, yo la cambio por Z, pero si después viene una X, la cambio por A. Es como que da la vuelta. Cuando viene una X, la cambio por A, la Y por una B, la Z por una C, y así da la vuelta. ¿Ok? Entonces, mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo transformaríamos la palabra INACAP? Aquí tenemos INACAP. Entonces, INACAP habría que transformarla. Vamos a abrir una planillita muy sencilla aquí. Vamos a abrir una planillita. Vamos a achicar ahí los... Ahí está. Vamos a ponerle letra más grande, fuente más grande para que usted la vea bien. Muy bien. Ahí está. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos la palabra INACAP. Lo voy a poner todo con mayúscula porque aquí no influye mayormente. Bien, INACAP. Entonces, la regla dice que yo convierta cada letra por la cuarta letra después de ella. Aquí yo le hice la vía fácil porque puse abajo el abecedario corrido, un poquito desplazado. Entonces la I debería reemplazarla por 1, 2, 3, por la L. La cuarta letra después de ella. La I por la L. L. La N por la Q. N, O, P, Q. Por la Q. Bueno, aquí está directo. La N por la Q. La A por la D. La C por la F. La A de nuevo por la D. Y la P por la S. Entonces, en vez de mandar escrito, me matriculé en INACAP, entonces yo mandaría una cosa y diría LQDFDS. Y eso correspondería a INACAP. Usted entiende que para que Julio César inventara esto, o alguno de sus asesores le hubiera sugerido inventar esto, nadie tenía que saber esto. Nadie. Entonces, si iba un rollo de cuero, de papiro, escrito con LQDFDS, todos iban a mirar y decir, ¿qué es esto? Y no iban a tener la forma de convertirlo a la palabra correcta. No tenían la forma, porque nadie se imaginaba qué significará esto. Debe ser una palabra secreta, algo. Entonces, Julio César escribía sus mensajes y alguien los traducía, desplazando las letras, y cuando llegaba al otro lado, entonces el que recibía decía, a ver, viene una L que corresponde a una I, viene una Q que corresponde a una N, viene una D que corresponde a una A, viene una F que corresponde a una C, viene una D que corresponde a otra A y una S que corresponde a una P. Y descifraba la palabra correcta. ¿Ves? No es tan complicado hacer esto. No es tan complicado hacer esto. ¿Ok? Como hoy día es miércoles, quiero darle un minutito para que usted descifre
y diga cómo se escribiría miércoles. A ver si alguien me quiere ayudar. Ahí está, Ya profe, ya lo puse. la tiene lista, Neira, ya. ¿Ah? Está despierto, Neira. ¿Ah? Está despierto, está más despierto que todos nosotros. A ver, ya le vamos a dar 3 minutitos, solo 3 minutitos al resto para que me diga cómo se haría. Bueno, Neira ya la puso en el chat. ¿Cómo se haría para traducir la palabra miércoles y escribirla en un lenguaje criptografiado? Pero es un lenguaje que alguien puede desencriptar y volver a la palabra original. Esa es la gran gracia. Porque si yo, a partir de la palabra miércoles, escribo otra cosa rara y después ni yo la puedo echar para atrás, entonces la embarré. Muy bien. Por ahí tenemos a Neira que ya lo hizo, rápidamente lo hizo. Le vamos a dar 3 minutitos. Voy a detener momentáneamente la grabación. Ok, continuemos entonces con la clase. Vamos a ver, voy a abrir tengo acá una planillita donde podemos trabajar. Ya vimos cómo es que llegábamos a indicar que INACAP se traducía a través del algoritmo de César con LQD FDS, que es la traducción que nos da esta conversión letra por letra. Entonces, esta es la técnica de sustitución. Miércoles. Ya vimos que Neira ya lo tiene listo, pero lo vamos a hacer nosotros ahora. A ver, ¿qué tenemos acá? La M se cambia por P, la I se cambia por L, la E se cambia por H, la R se cambia por U, muy bien, ahí está. La C se cambia por F, la O por R, la L por O, la E por H de nuevo y la S se cambia por B. Entonces, miércoles, la palabra miércoles, usando la clave César, es esta palabra que no tiene ningún significado aparente, pero que al transmitirla al otro lado nos va a dar la transmisión segura y la persona que lo recibe al otro lado, usando este mismo algoritmo, va a hacer de vuelta la reconversión y va a llegar, a partir de esto, va a llegar a la palabra miércoles. ¿Eh? Aquí decíamos, pruebe con su nombre. También Neira ya tradujo su nombre completo. Yo voy a traducir Andrés, a ver, la A por D, la N por Q, la D por G, R por U, E por H y S por B. Entonces, ahí tenemos, esta es la frase, la palabra que se transmitiría, y al otro lado se aplica el proceso inverso y resulta en Andrés. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Este es entonces el primer tipo de algoritmo de criptografía por sustitución. Estamos sustituyendo letras por otras letras. Lo que se transmiten son las otras letras y al otro lado la persona lo devuelve las letras originales y puede saber el mensaje. Esto es lo que hacía el César para enviar mensaje de un lado a otro. ¿No? Así que en esos tiempos, imagínense, por cuanto el mensajero podía ser interceptado. Que es lo mismo que nos pasa ahora. Hoy día los mensajes que mandamos a través de la nube, a través de Internet, los mensajes pueden ser interceptados y efectivamente podríamos estar divulgando información que no queremos que se divulgue, como root, como claves, password y ese tipo de cosas. Muy bien, vamos a ir a el siguiente método que es considerado de los básicos. Yo les cuento que estos métodos ya hoy día prácticamente no se usan en ninguna aplicación web, digamos. ¿Ah? Puede que lo utilicen algunas industrias para mandar de un lado para otro, pero en general las aplicaciones web no se utilizan estos métodos, son básicos, son muy
muy sencillo, muy rápido de descifrar. El algoritmo ROT13 también sustituye letras, pero aprovecha que el abecedario gringo, y digamos, no, el nuestro tiene 28 letras, el gringo tiene 26, ellos no tienen la doble L y ni la ñ. Entonces ellos rompen el abecedario de 26, lo rompen en 2 de 13, y aquí los ponen enfrentados de la A a la M y de la N a la Z. Los ponen enfrentados y se sustituyen las letras tal cual como están ahí, la A por la N, la E por la R, la J por la W, bueno, y al revés también, la U por H y la N por A, ¿ok? Entonces, se sustituyen las letras y se puede formar una palabra encriptada. Por ejemplo, aquí el ejemplo que trae la figura dice hello, H-E-L-L-O, y la H corresponde a la U, la E a la R, la L a la Y, y aquí está 2 veces. Entonces, aquí obviamente la persona puede sospechar de que es la misma letra. Es relativamente fácil de sustituir. Y la O por una B. Ahí la traducción es al revés. Y lo que se va a transmitir no es hello, sino que se va a transmitir URIIP. Eso es lo que se va a transmitir a través de algún tipo de enlace. Y si alguien lo captura y prueba ROT13, lo va a encontrar fácilmente. O prueba César, lo va a encontrar fácilmente. Por eso es que no se usan, porque estas son demasiado conocidas. Mire, en este caso, y mostrando acá, si intentamos hacer INACAP con esta técnica, veamos aquí, vamos a subir un poquitito, eso es, ahí estamos. INACAP, de acuerdo a la lámina, dice que quedaría como BANPNC. Veamos, la I se cambia por B, la N por A, la A por N, en el otro sentido, la C por P, la A por N, siempre, y la P por C. Efectivamente, nos queda BANPNC, tal como dice acá. Si probamos con miércoles, ¿ya? A ver, probemos con miércoles. ¿Cómo nos quedaría? Con miércoles sería Z, la I por B, la E por R, la R por E, la C por P, la O por B, la L por Y, la E por R y la S por F. Y ahí nos quedaría miércoles en ROT13. ¿Se fija? Alguien que está observando esto podría sospechar de ROT13, podría sospechar de ROT13 aquí, porque sabe que en ROT13 la R con la E se autorreemplazan entre sí y acá están de nuevo, ¿ve? La E con la R se reemplazan y acá está de nuevo, entonces podría sospechar de un ROT13 con alguna facilidad. En el caso del nombre mío, quedaría como N, A, Q, E, R, F. Nakerf, me llamo yo Nakerf ahora, a partir de ahora. ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien. Vamos, sigamos con otro tipo de algoritmo. El ROT 47 no lo vamos a practicar, es un poquito impracticable, es más complejo. Es el mismo concepto del ROT 13, pero en vez de usar solamente las letras de la A a la Z, un solo set de letras, de 26 letras, se usa un set mucho más grande, que es un set de todas las letras que son letras y símbolos que son imprimibles. Así dice el... Entonces, si buscamos lo que se llama la tabla ASCII son todos los códigos de las letras y caracteres que se usan en el computador, todos. Si vamos aquí a este muestra todos los códigos
que son imprimibles. Ahí están. Ahí están. Entonces, estos de aquí son imprimibles y son los caracteres que van desde el número 32 hasta el 126. Fíjese que la letra A mayúscula es la 65, la arroba es la 64. Aquí están las mayúsculas, aquí hay otro símbolo, acá están las minúsculas desde el 97 en adelante. Entonces, todos estos caracteres imprimibles que son del 32 al 126 se utilizarían en una gran tablita para el lado. El ROT 47 lo que hace es convertir cada símbolo por el símbolo que le corresponde 47 lugares hacia atrás. ¿Ya? ¿Ok? 47 lugares hacia atrás. Por ejemplo, quiero imaginar 47 lugares hacia atrás. Entonces, aquí tendríamos que romper esta tabla en dos y poner las correspondientes y probablemente saldría, por ejemplo, por aquí está la mitad de la tabla, por aquí. Entonces aparecería, por ejemplo, que la W corresponde con la E. O aquí, que el espacio corresponde con el simbolito ese. O que la doble cremilla corresponde con un símbolo, una línea así vertical. Entonces, armaríamos una tabla más grande, que es una tabla de doble entrada, y el mismo concepto ROT 13, pero ahora ROT 47, con 47 letras arriba, 47 letras abajo, y se van correspondiendo. Es el mismo concepto, solo que con muchos más caracteres, con letras, con símbolos, con numerales, con todo tipo de simbolismo. Entonces, podría verse más complejo. Aún así, es relativamente sencillo darse cuenta que se está usando un ROT 47. Por eso es que les aviso, casi no se usa. Pero estos serían los caracteres que se usan: espacio, exclamación, etc. Cada carácter, cada letra en computación tiene un número, ¿ya? Internamente, cuando yo aprieto una A mayúscula, no se guarda la figura de la A, se guarda un número 65, ¿ya? Y por eso es que se trabaja con los números más que con las letras, internamente. Muy bien. ROT 47, mismo concepto de ROT 13, pero con muchas más letras y símbolos, y se hace la misma conversión de este tipo. Esta tiene solo 13 para el lado, la otra tiene 47 para el lado. ¿Bien? Ok. No se preocupen, no quiero complicarles la vida, necesito que sepan que existe. No les vamos a preguntar ningún ejercicio, no les voy a hacer ningún ejercicio con ROT 47. ¿Ya? El concepto es el mismo que ROT 13, pero no vamos a entrar a mayores, ¿ya? Solo que es más amplio para dificultar un poquito y complicar un poquito más el mensaje. Bien, aquí de nuevo tenemos sustitución, sin embargo es sustitución con clave, con una clave. No sé si usted ha escuchado hablar de que, oye, se está usando una clave para encriptar. Bueno, aquí tenemos el concepto. El concepto lo inventó Blaise de Villeneuve. Es un concepto que se define una clave numérica y una asignación de letras. ¿Ya? Se van cambiando las letras en función de la clave. En función de la clave se van cambiando las letras, teniendo en cuenta la posición de la letra y dónde le corresponde. Mire, lo más práctico es ver un ejemplo y lo vamos a poder resolver muy fácil. Mire, supongamos que yo decido, y eso es una decisión de quién va a transmitir, y se pone de acuerdo con el que va a recibir. Supongamos que yo voy a usar la clave 23. En estricto rigor no es 23, sino que es 23. Porque es una clave que tiene un 2 y un 3. ¿Ya? No es el número 23, es 23. Entonces mi clave va a ser 23 y necesito criptar la palabra secreto. Entonces aquí tengo la palabra secreto. La tengo abiertita letra por letra. Secreto. Bueno, yo pongo debajo de cada letra, pongo la clave y en el orden en que viene. 23, 23, 23. Y aquí si no me alcanzó el 3 no importa. No importa hasta dónde llegué nomás.
23, 23, 23, 2. Llegué hasta el 2, no hay problema. Entonces, para convertir esta palabra en otra, lo que hago es, aquí me tocó la S y me dice aquí que le tengo que sumar 2. Así que la S le sumo 2, T-U, y la convierto en una U. A la E me dice que le tengo que sumar 3, F-G-H, y le pongo una H. La C le sumo 2, D-E. La R le sumo 3, S-T-U. La E le sumo 2, F-G, ahí está. T le sumo 3, U-B-W-W. O le sumo 2, P-Q. Ahí está. Entonces, a cada letra le voy sumando lo que me diga la clave y obtengo esto. Y esto es lo que envío. Al otro lado, cuando llegue, la persona sabe que tiene que aplicar la misma clave en forma inversa. A esta le resta 2, le resta 3, le resta 2, le resta 3, 2, 3, 2, etc. Saben que este tipo de método es bastante más práctico porque yo puedo, por ejemplo, todos los días cambiar la clave. Y le aviso a mi amigo, oye, ¿sabes qué? La clave lo llamo por teléfono, de alguna manera le transmito la clave. Cuando yo transmito la clave es el punto más vulnerable de un método criptográfico, porque le estoy dando la pista a quien esté escuchando, le estoy dando la pista de cómo yo encripto. Pero si la clave yo la envío por una llamada telefónica o estamos de acuerdo con la otra persona y le digo, mira, yo cuando yo te mande la clave y te diga, yo te voy a llamar y te voy a decir, hola, oye, hice el negocio de los 340 millones de pesos, ¿ya? Y ese 340 puede ser la clave, ¿ok? Ese 340 puede ser la clave. O estamos de acuerdo y le digo, mira, cuando yo te diga que ya hice el depósito y te voy a decir por cuánto, 291, la clave va a ser justo al revés, 192. Siempre la clave va a ser al revés de como yo te lo digo, ¿ya? Y vamos a estar hablando de otra cosa, pero yo te estoy enviando secretamente la clave en la cosa que yo te dije, ¿ok? ¿Por qué, chiquillos? Vamos a ver al final de que las claves, estos métodos, todos estos métodos son llamados métodos de sustitución y son llamados simétricos porque usan la misma clave para enviar y la misma clave para desencriptar, para encriptar y desencriptar. Tienen un punto de vulnerabilidad que es, primero, son métodos más o menos conocidos y puede ser fácil encontrarlo. Y segundo, si uso clave, que es un poquito mejor, en algún momento tengo que avisarle a la otra persona cuál es la clave que voy a usar, para que la otra persona pueda desencriptar. Entonces, se tornan un poquitito vulnerables. Por eso hay que acordar cómo le voy a ir enviando la clave en la medida en que yo cambio la clave. Cuando cambio la clave, lo llamo por teléfono, le mando un WhatsApp, le digo, oye, mira, esta es la nueva clave, pero no se lo digo así, se lo digo de otra manera. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Aquí tenemos entonces otra forma de sustituir a través de la sustitución por clave, y esta es la forma. Aquí, no, acá me parece que no, el ejercicio lo tenemos solamente allá. Muy bien. Vamos a transposición, que es otro tipo de método criptográfico básico. Vimos al principio acá, yo les dije que había métodos básicos de sustitución, como estos, y el método de transposición. ¿Qué es el método de transposición? Miren, se trata de lo siguiente. En este tipo de mecanismo de cifrado, yo no cambio letras por otras letras, como lo hemos hecho hasta ahora. No cambio letras por letras con distintas técnicas, pero no lo hago, no. Lo que yo cambio es el orden de las letras, ¿ya? Yo tengo una frase y todas las letras que están en esa frase, yo las envío en otro orden. Yo las desordeno, pero las desordeno de manera ordenada, de una manera en que yo sé cómo volver a ordenarlas. ¿Ok? Es una técnica
muy genial, muy simple, pero muy genial. La inventó Blaise de Vener y eh, consiste en escribir el texto que yo voy a hacer, escribirlo de manera horizontal, hacia abajo, lo voy escribiendo en una cierta cantidad de columnas que yo voy a definir. Yo voy a decir 5 columnas, perfecto. Digo 5 columnas, yo lo escribo en 5 columnas, máximo 5 letras por línea, para abajo, para abajo, para abajo. Y una vez que termino de escribir toda mi frase, yo leo esto por columna, de arriba hacia abajo, no del lado hacia el otro lado, no, sino que de arriba hacia abajo lo voy leyendo, de acuerdo a un orden que también yo establezco en una clave. De acuerdo a un orden que yo establezco en una clave. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que se nos quede muy clarito. ¿Ya? Mire, yo quiero cifrar este texto. La pandemia me tiene loco. ¿Ya? Y lo quiero cifrar en 5 columnas y con clave 32514. Mire, basta con que yo diga que la clave es 32514 y yo voy a saber que son 5 columnas, porque ahí hay 5 números y son números del 1 al 5. Entonces, yo sé que son 5 columnas. Está como de más decir que 5 columnas. Yo puedo decir, quiero cifrar el texto La pandemia me tiene loco en transposición y con clave 32514. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Mire, aquí lo voy a ir haciendo. Ya está hecho, acá yo lo voy a hacer ahora. Mire, esto es lo que voy a hacer. Voy a escribir el texto en casillero separado las letras. La, espacio, pa, e, y, a. ¿Por qué me detuve en 5? ¿Por qué no sigo aquí para el lado? ¿Por qué no sigo para acá? Porque mi clave es 32514, que es una clave de 5 columnas, por lo tanto yo debo usar solo 5 columnas. Yo podría usar 10 columnas, 15 columnas, 20 columnas. ¿Ya? Podría usar muchas más. Estoy usando 5 columnas. La pandemia, espacio, espacio, tiene espacio, loco. Ahí está. ¿Ven? Ahí está tal cual como está escrito acá en el Power de ejemplo. Yo voy a aplicar la clave. La clave que tengo para aplicar es 32514. Ajá. Esa es la clave que tengo yo para aplicar. 32514. ¿Qué significa que yo voy a aplicar la clave 32514? Significa que yo voy a empezar por la tercera columna, voy a seguir por la segunda, luego por la quinta, luego por la primera y luego la cuarta. Ese es el orden que yo voy a hacer. Entonces, si le pongo comilla para distinguir cosas, distinguir el texto puro que yo voy a enviar, de lo contrario no se van a notar algunas cosas como el espacio, por ejemplo. Entonces, yo empiezo con la columna 3. Aquí está la columna 3. Y empiezo con un espacio, la E, M, E, O. Ahí puse la tercera columna, que es la primera que me dice la clave. Luego dice que ponga la segunda. A, D, espacio, I, L. Luego dice que vaya a la quinta. A, I, espacio, E, O. Luego dice que vaya a la primera. L, N, A, T, espacio. Y luego dice que vaya a la 4. La última es la 4. P, M, E, N, C. Cierre comillas. Entonces, lo que yo voy a enviar a través de la red es esto. Es decir, las comillas. Espacio MOAD, espacio I la I, espacio EOLNAT, espacio PMENC. Intente, sin saberse la clave, esa es la gracia, sin saberse la clave, intente descifrar eso.
Está complicado. Muy complicado. Muy complicado. No tiene ninguna lógica, no tiene ninguna... Fíjese que aquí yo no sustituí ninguna letra, no cambié ninguna letra por otra. Lo único que hice fue cambiar el orden. Las escribí hacia el lado, pero después las leí hacia abajo y no las leí de izquierda a derecha, las leí en función de la clave. Leí primero la tercera columna, después la segunda, después la quinta, después la primera, después la cuarta. Y esto es lo que llega allá. Al llegar allá, la persona que recibe, como él sí se sabe la clave, entonces lo que va a hacer es disponer estas letras en un cuadrado así, las va a disponer hacia abajo y va a poder traducir después y decir, ah, la pandemia me tiene loco. ¿Bien? Muy bien. Es que súper bien. Súper bien. Chiquillos, hay programas, hay algoritmos que hacen esto. Entonces usted no necesita hacer este ejercicio y más encima equivocarse. No. Usted escribe la frase y le dice la clave es tanto y el algoritmo sabe cuántas columnas son, ordena las cosas y le genera la frase que se tiene que ir por la red. Usted pone esa frase por la red, la manda y cuando llega al otro lado, la persona que recibe al otro lado mete la frase también a un programa que usted hizo y pum, devuelve y le da la frase correcta. Esta es una técnica, es un poquitito mejorada y usted también puede estar cambiando la clave todos los días. Todos los días puede estar cambiando la clave. 32514, 31524, 35241, 12345, etc. Usted puede estar cambiando la clave todos los días. Lo importante es que cuando usted cambie la clave, nadie le intercepte la clave, que es un punto de vulnerabilidad. Si le interceptan la clave, le van a poder descifrar los archivos sin ningún problema. Entonces lo importante es que no le intercepten la clave, ¿ya? Usted puede tener un acuerdo con el receptor de los mensajes y todos los días pueden tener de antemano la lista de las claves que van a usar todos los días. Pueden tenerla de antemano hecha, lista. Y no estarla mandando, porque al mandarla hay un momento de vulnerabilidad. Muy bien, muy bien. Volvemos, dejamos eso y volvemos a nuestro... Voy a poner atrás esto. Bien. Ok, y estas son claves y métodos criptográficos básicos. Son básicos. Utilizan una clave, encriptan, envían, desencriptan al otro lado usando la misma clave y entregan el resultado. Son métodos que hoy prácticamente ya no se usan ni en el mundo militar ni en el mundo web. No se usan. ¿Ya? Usted podría usarlo perfectamente para enviar algún archivo, algunos datos entre un PC y otro. Chiquillos, si usted está conectado con un servidor, por ejemplo, el servidor de un banco y está en la página del banco, la página del banco, el software del banco va a hacer la pega de criptografía en su PC y después al otro lado al llegar. Usted no tiene que preocuparse. ¿Ya? Pero si usted quiere enviar unos archivos desde su PC al PC de un amigo, no a través de un correo electrónico, no a través de una página tipo Google Drive, sino que quiere enviarlo con un programa que envía datos a través de Internet. Hay muchos programas para transmisión y recepción de datos. Entonces ese programa, si tiene encriptación, úsela. Y si no tiene encriptación, encripte usted los datos y se los manda a su amigo y que su amigo los desencripte. No los mande así nomás, porque alguien se los va a atajar y algún dato de eso puede ser un dato sensible, un dato que usted no quiere que se divulgue. Así que tenga mucho cuidado con eso. Muy bien. Vamos a ver, para terminar, un concepto llamado criptografía simétrica. La criptografía simétrica, bueno, es un método que usa la misma clave para cifrar y para descifrar.
usted ya está sacando conclusiones. Todo lo que acabamos de ver, todo lo que acabamos de ver, métodos de sustitución de letras y métodos de transcripción de letras, ambos son del tipo criptografía asimétrica, porque ambos utilizan la misma clave para encriptar y después para desencriptar, ¿ya? En este caso toman el texto original como una entrada, usan una clave simétrica, sacan una versión cifrada del texto, que es el texto cifrado, y lo envían. Y al otro lado, al llegar, se usa la misma clave para descifrar el texto y lograr tener el texto final. ¿Ok? La criptografía simétrica, todas las que vimos recién son simétricas. No se usan hoy. No se usan hoy. ¿Ok? Muy raro que se usen porque son muy, entre comillas, sencillas de utilizar. Algunos clásicos simétricos, Enigma, vamos a hablar un poquito de él, Purple, Cigaba, Type X y estos que están acá. Son todos algoritmos, el creador del algoritmo le puso el nombre, el nombre no significa ninguna cosa más allá que un nombre. Todos son algoritmos simétricos, usan la misma clave. Por lo tanto, la misma clave para encriptar que para desencriptar. Por lo tanto, si usted está transmitiendo habitualmente datos desde un lugar a otro lugar, usted va a estar usando siempre la misma clave para encriptar y al otro lado van a estar usando la misma clave que usted usó para desencriptar. Consejo, cambie la clave con alguna periodicidad. Cambie la clave con alguna periodicidad. ¿Por qué? Porque si usted no cambia la clave y alguien está interceptando sus mensajes, ese alguien va a probar una clave para interceptar y tratar de desencriptar, y si no le funciona, va a probar con otra, y al cabo de un tiempo puede que le apunte a su clave. Y si usted sigue transmitiendo siempre con la misma clave de encriptación, entonces esa persona que ya descubrió su clave de encriptación va a estar recibiendo también los mensajes, al igual que su receptor va a estar recibiendo, y por lo tanto se va a perder seguridad. Enigma, que era una clave del tipo simétrica, era una máquina como esa. Ahí la tiene usted. Esa máquina, usted escribía el mensaje que quería enviar, como en una máquina de escribir. Y arriba, en las rueditas de arriba, le movía esta ruedita de acá arriba y esta del lado, y podía cambiar la clave. Entonces, esta máquina encriptaba, sacaba en una huechita de papel escrito el mensaje encriptado. Y al estar encriptado, iba a otra parte donde alguien lo telegrafiaba con telégrafo, con clave Morse, lo telegrafiaba. Llegaba al otro lado y lo desencriptaban con otra máquina parecida que lo hacía al revés. Pues bien, el código Enigma estaba pensado para que todos los días se cambiara la clave. Todos los días se cambiaba la clave. Entonces, si alguien interceptaba los mensajes y estaba probando con una clave, probando tratar de desencriptarlo, al día siguiente ya no le servía todo lo que había hecho porque la clave era nueva y había que probar con una nueva clave. Entonces era casi imposible que lo lograran desencriptar. Fíjense que los primeros logros que hicieron los aliados, con Alan Turing a la cabeza, los primeros logros fue que lograron desencriptar algunos mensajes alemanes como a las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde. Un mensaje que había sido enviado a las 7 de la mañana de un ataque que iban a hacer a las 11 de la mañana. Entonces, cuando lograron desencriptar el mensaje a las 7 de la tarde, porque la máquina se demoraba mucho probando muchas claves, entonces ya había ocurrido, el ataque ya había ocurrido. Ya no tenía mucho sentido que siguieran intentando desencriptar porque ya estaba hecho ya. Entonces, la tenían complicada. Ellos lograron descifrar algunos mensajes, 6, 7 de la tarde, pero ya era tarde.
Ya era tarde. El ataque había ocurrido a las 11 de la mañana. Entonces, por un tema de un lío de faltas de uno de los integrantes del equipo, Alan Turing se dio cuenta de que los alemanes se habían relajado un poco, porque como tenían su sistema tan fantástico de encriptación, se habían relajado y no estaban cambiando la clave. Y ya todos los días estaban usando la misma clave. Lograron descubrir cuál era la clave y empezaron a intentar descifrar solo usando esa clave. Y antes de una hora, la máquina ya les daba la respuesta de cuál era el mensaje que habían enviado los alemanes. Antes de una hora. Solo porque ya no tenían que probar múltiples claves. Estaban trabajando ya con la clave que habían encontrado y que los alemanes no movieron más. La dejaron así por muchos días y meses. Ese fue un error alemán. Fue un error. Chiquillos, ese error, primero, si no hubiera ocurrido el error, si ellos hubieran seguido cambiando la clave todos los días, o si los aliados no hubieran tenido estos 6 matemáticos liderados por Alan Turing para descifrar las comunicaciones alemanas, yo les aseguro que Europa hoy día no se llamaría Europa, se llamaría Germania, como antes lo fue. Hace muchos años atrás fue el gran reino de la Germania. Eso es lo que podría haber ocurrido. Así que este tema es un temón, Sigamos con la criptografía simétrica. Mire, aquí hay un diagrama. Se llama simétrica porque si usted ve el mono, está súper simétrico. Está lo mismo a la izquierda, lo mismo a la derecha, o sea, y por eso se llama simétrica, tal cual. El mecanismo funciona así. 2 personas, un emisor y un receptor, acá está el emisor y a la derecha está el receptor, establecen una clave entre ambos. Dice, oye, vamos a trabajar y vamos a enviarnos cosas, pero usando esta clave. ¿Qué te parece? Bien. Es una clave que debería cambiarse todos los días, pero es la misma clave que va a usar el emisor y va a usar el receptor. Esa es la ciencia de la criptografía simétrica. La idea es usar la misma clave solo entre estos dos. Si usted emite para otra persona, es necesario que usted use otra clave con esa otra persona. Tiene que tener una clave por cada persona a la cual usted le envía cosas. Esto es cuando usted no está usando un software que hace la pega y está haciéndolo usted. Si usted usa WhatsApp y se comunica con 100 personas, usted no necesita tener 100 claves. WhatsApp administra el tema. Muy bien. Imagínese que usted quiere transmitir la receta secreta del pastel de menta de la mamá. Aquí está la receta secreta, le pasa una clave y lo convierte en un documento cifrado. Ese documento no lo entiende nadie. Lo hace viajar a través de la red, donde hay personas, hay señores, pero que no son capaces de entender lo que va viajando. Llega al otro lado, al llegar al otro lado, el receptor lo pasa por la misma clave que usted usó, pero él la usa al revés y logra obtener el documento inicial igual al original con la receta secreta del pastel de menta de la mamá. ¿Ok? Este es el mecanismo cómo trabaja esto y se llama simétrico porque, bueno, obsérvelo, absolutamente simétrico, absolutamente igual a la izquierda, a la derecha, está todo muy equilibradito. Las características de este sistema nos van a mostrar por qué es un sistema que no se está usando hoy día, que sienta las bases de la criptografía, pero no se está usando hoy día. 1. Utiliza la misma clave para cifrar y para descifrar. Eso puede ser práctico, es muy práctico. El cifrado es rápido, es súper rápido porque normalmente o cambia letras o cambia el orden de las mismas letras. Eso son 2 técnicas. Entonces, es muy rápido y con un programita adecuado usted lo hace muy rápido. Milisegundos se demora en encriptar una frase, un documento. Es seguro, es suficientemente seguro y
Depende de si usted ocupa los cifrados con clave, puede lograr un cifrado bastante eficiente, bastante seguro, que no le va a ser fácil a nadie descifrar. No va a ser fácil. Si usa el cifrado del César, claro que va a ser fácil. Pero algo un poquito más sofisticado, incluso más que ROT 13 o ROT 47, yo diría que la transposición ya es bastante sofisticado. El texto cifrado resulta ser un texto compacto, no es algo que se escape, no es que usted tiene un texto así y el texto cifrado es una medio documento, no. El texto cifrado resulta del mismo tamaño que el texto original. Así que se le considera bastante compacto. Aquí viene una vulnerabilidad y ya lo hemos conversado. Los cifrados con clave, la clave la tiene que tener el emisor para cifrar y el receptor para descifrar. Cuando usted le envía la clave con la que va a trabajar, usted emisor le envía la clave al receptor para que trabajen con la misma clave, podría interceptarse eso. Y al interceptarse podría alguien hacerse de la clave y por lo tanto podría después descifrar sus mensajes, interceptarlo y descifrarlo, lo cual sería trágico porque se pierde toda esa seguridad que andábamos buscando. Así que aquí hay una vulnerabilidad muy grande. Hay que inventar un mecanismo para que usted transmita la clave sin que los que interceptan sepan que usted está transmitiendo la clave. ¿Ya? Sí, pueden haber muchas formas, chiquillos. Pueden haber muchas formas. Después usted puede buscar formas para hacer eso, pero es un punto de vulnerabilidad. Chiquillos, en la criptografía simétrica se recomienda tener una clave por cada emisor receptor, por cada pareja con la que usted funcione. Entonces, si somos n personas, vamos a terminar casi con n cuadrado claves. Entonces, en el estricto rigor se va a terminar con n por n menos 1 dividido por 2. Es una cantidad de claves muy grande. Si somos 10 personas, vamos a necesitar 55 claves para que yo le envíe a la persona 1 y nadie sepa lo que le envía a la persona 1. Nadie lo puede interceptar. Nadie se conozca la clave. Para la persona 2 yo tengo otra clave, para la persona 3 hasta la persona 10. Yo tengo claves para cada uno. Entonces, se transforma en un problema. Se transforma en un problema el administrar las claves de las diferentes personas. Se transforma en un problema más o menos serio, ¿ya? Aquí se necesita una administración de claves. Le vuelvo a insistir. Si usted está conversando con el banco, si usted está usando el WhatsApp, si usted está conversando con una multitienda a través de su página web, el software del banco, el software de la multitienda, el WhatsApp se encargan del manejo de la criptografía de los datos. Esto sirve para cuando usted quiere transmitir datos desde un emisor a un receptor directamente sin usar un software que ya tiene esta criptografía. Aquí es donde usted tiene que tener mucho cuidado, ¿ya? Lo más probable es que algún equipo de comunicaciones sea capaz de manejar la criptografía. Lo más probable, y por lo tanto, si usted está instalando un equipo de comunicaciones y en alguna parte dice si encripta o no encripta, usted le dice que sí, y le va a preguntar si encripta con simétrica o asimétrica, que es la que vamos a ver en la próxima clase. Usted le pondrá asimétrica. Y si le da a elegir algún tipo de algoritmo, usted le puede dar algún tipo de algoritmo o le puede poner algún tipo de clave. O sea, ese router, ese switch o ese bridge podría eventualmente manejar el tema. No habría ningún inconveniente. No habría ningún inconveniente para ello. Y así no lo administra usted. Pero si trabaja con criptografía simétrica, estas características se van a tornar en pequeños o grandes problemas, ¿ya?
Si usted quiere usar firma digital, lo vamos a ver la próxima clase. Si usted quiere usar firma digital o aceptación, que es otro concepto, no, la criptografía simétrica no la soporta, no se ajusta, no se ajusta. Y la firma digital no puede ser implementada si es que no tiene criptografía asimétrica, que es la que vamos a ver la próxima clase. Así que, chiquillos, hasta aquí estamos sentando las bases de la criptografía, estamos viendo el concepto de una manera muy lúdica y muy simple. Yo quiero que lo sigan viendo así, que sepan que esto es bastante más complejo de lo que lo hemos visto. Sin embargo, yo he querido que lo veamos de esta forma para que veamos con simpleza el tema y no nos olvidemos de tenerlo en cuenta, de no dejarlo afuera, y cuando en algún lugar tengamos la opción de encriptar o de no encriptar, siempre apuntemos y hagamos clic en la opción de encriptar, ¿ya? Para proteger los datos que viajan a través de una red, que finalmente es una red pública, porque es una red que cualquier persona puede interceptar. Muy bien, aquí terminamos entonces y lo dejamos hasta aquí por el día de hoy.